foto representa lo que acaba de decir Paulita, que ha sido la historia de la vida de cada uno. Hace un tiempo nos pusimos aquí en la escuela, en la universidad, en la Escuela de Negocios y en el Centro de Emprendimiento a investigar algo y resultó que encontramos algo muy divertido. Es que así como los seres humanos tenemos biología, las organizaciones también las tienen. Y tenemos la capacidad, por lo tanto, de diseñar qué queremos que pase allá adentro. Esta foto, que quiero aclarar, ninguno de los 4 que están allá son alemanes. Somos más colombianos para dónde, sobre todo el de anteojos. Pero sucede con eso de la biología, que hace algún tiempo con Gina, mi esposa, decidimos diseñar algo. Y era algo tan sencillo como una familia. Esta mañana, que tengo la oportunidad de oírlos a casi todos, pasa un poquito lo mismo. Cuando nos sentamos a diseñar algo, una familia, una empresa, en mi caso, una escuela de negocios, pensamos en cosas que al final dan un resultado. Pues esto es el resultado de un diseño. Juan Felipe Gaitán es hijo de mi primer matrimonio. A mí me gusta mucho el matrimonio, por lo tanto lo ejerzo varias veces, y este es hijo del primero. Esta noche me van a decir que no fue tan divertido el chiste. Matías, esos ojos, es hijo de nuestro segundo matrimonio, no va a tener más hijos por ahora, y Gina es mi esposa. Resulta que un día Juan Felipe se fue a vivir a Estados Unidos, y esto aquí, como le decía hace algún día a mis amigos de Endeavor preparando la conferencia, esta es parte de la historia. Sin esta historia no habría nada de lo que estoy conversando ahorita. Juanfe me hizo reflexionar por qué Juan Felipe un día se fue a Estados Unidos y por qué me separé. Y en esa reflexión me encontré frente a un gran reto. Era qué iba a pasar años después, cuando él se hubiera ido, yo me desprendiera de lo más difícil que puede ser, que es desprenderse de un hijo. En mi caso particular, ya enterré a mis 2 padres. Y a pesar de lo difícil que es eso, desprenderse de un hijo, en mi caso particular, ha sido lo más complejo de mi vida. Y en eso dijimos, con Gina, la conocí 6 meses después de que me separé, dijimos, vamos a diseñar una familia. Y esta foto es el producto de ese diseño. Este es un partido de Alemania-Francia, una semifinal de la Eurocopa, y es muy divertido porque nos tocó una tribuna de Alemania. Por eso estamos disfrazados de alemanes, con una anécdota. Ese día bebimos gratis 2 horas porque todos pensamos que eran alemanes, entonces nos hablaban en alemán y Gina y yo, danken, danken, danken. Se imaginan que claramente ellos sabían que no éramos alemanes, puesto que aquí no había nadie con rasgos, salvo que fuéramos turcos, de esos que han entrado a Alemania. Después de encontrar eso, aprendí que el gran detractor de las organizaciones son las emociones. Nosotros hablamos de planes de negocios, hablamos de experiencias, hablamos de finanzas, hablamos de producto, hablamos de todo, pero nadie nos dice que el centro de una organización son sus emociones. Aquí tengo un parcero que está por allá en la tercera fila, con que nos hemos dedicado a investigar esto, y al final hemos encontrado que si aprendemos a manejar el conflicto, aprendemos a manejar la organización. Y si aprendemos a entender que cada uno que está al frente de la organización es distinto, el camino va a ser mucho más fácil. Y en esa investigación, ¿qué descubrimos? Descubrimos que esto no me está pasando. Muy bien. Me devuelvo. Descubrimos 4 palabras claves. ¿Cómo entender al otro? ¿Cómo son nuestras emociones? Me refiero a las de cada uno. ¿Cómo validamos la emoción del otro? Y cómo nos relacionamos. Y a partir de esas 4 preguntas, cuando logramos construirlas, hemos encontrado que construimos mejores organizaciones. En ese entender, fue muy sencillo. Cuando empezamos a ver que las emociones eran definitivas en las organizaciones, empezamos a tener estadísticas. Ya les hemos hablado muchísimas veces, esta mañana nos han comentado muchas veces, la felicidad hace a la gente mucho más productiva. Por lo tanto, los resultados son importantes, los procesos son importantes, la operación es importante, pero seguimos convencidos que en el eje de ese primer mensaje que queremos entregar hoy es que las emociones son las que terminan o no definiendo una organización. Ahorita hace un rato, por ejemplo, que veíamos el caso del medio, miraba desde allá como un observador que estamos hablando ahora de emociones. Sí, eran importantes los elementos, el producto que tenemos, pero definitivamente las emociones son muy complejas. ¿Y por qué son complejas? Yo soy generación X, es decir, soy cronológicamente sofisticado, nací en el año 69, tengo 48 años. Cuando yo era chiquito, por ejemplo, si me pegaba a contar la puerta y empezaba a berrear por 10 minutos, mi mamá me decía, Nacho, no llore más.
les pasó a ustedes, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando ese día? Cuando uno era chiquito, no nos permitían emocionar. Es decir, cuando uno emocionaba, adjetivo que nos inventamos, creo, emocionar es fundamentalmente expresar una emoción. Entonces, no nos permitían emocionar. Por lo tanto, no somos seres humanos expertos en emociones. Por lo tanto, cuando tenemos un problema, lo que hacemos es echar la culpa a todo el entorno. Ah, es que el problema es del producto, el problema es del empleado, el problema es del proveedor, etcétera, etcétera. Y nunca observamos que nosotros somos parte de la situación que genera una emoción. Un detalle pequeño. Cuando nos negaban las emociones de chiquito, sucede que ahora que somos grandes y estamos enfrentados a una situación, no sabemos en qué emoción estamos. Nosotros como Mauricio hacemos un ejercicio muy divertido y preguntamos en clase una pregunta rápida: ¿en qué emoción estamos? Y todo el mundo se queda mirando, ¿y esa pregunta? ¿Sabemos en qué emoción estamos? ¿Nos conocemos suficientemente emocionalmente para saber en qué emoción estamos? ¿Saben cuál es el lío? Que según la emoción en que estamos, tomamos decisiones. Nosotros somos la emoción en que estamos. Por lo tanto, y siempre pongo el ejemplo, ¿se imaginan ustedes el empleado creativo que llega el lunes por la mañana a pedir aumento? Posibilidades que se lo den. Posibilidades que se lo den. Nulas. ¿Cómo está el cuerpo el lunes por la mañana? O el martes después de un puente. Hígado inflado, ¿cierto? Hígado graso. Durmió menos de lo que durmió el fin de semana. En mi caso particular, ayer nos levantamos como a las 9 de la mañana. Hoy nos levantamos a las 4:55. La emoción del lunes por la mañana está complejizada. Y con base en esa emoción muchas veces tomo decisiones. Hay gente muy creativa, por ejemplo, que pone comités de presidencia el lunes por la mañana. ¿Sí o no? Y hablan de toda la estrategia de la semana. Y todo el mundo está contando los minutos para que se acabe el comité de presidencia. Los lunes en general, lo que la gente quiere que llegue es el almuerzo. Es el momento más importante de los lunes. Porque sí, las emociones determinan nuestro actuar. Y fíjense que en ese camino, uno de nuestros estadistas más importantes de Harvard dice, ojo, solo el 10% de la felicidad se da por factores externos. El resto está definido por nuestras emociones, por nuestra historia. Ah, que le echamos la culpa a la pobreza, que le echamos la culpa a la riqueza, que le echamos la culpa a la salud. Sí, pero realmente somos lo que somos por dentro. Y lo que somos por dentro fundamentalmente son emociones. Aquí se mete una estadística: un buen clima laboral, como saben, reduce un 66% de los días perdidos laborales. Muy bien. Además, somos más innovadores, retenemos más los empleados y somos productivos. Esta mañana lo hemos hablado. Mire lo complejo de las emociones. Y esto para mí denota lo que es. Estamos dos personas parados, uno al frente del otro. Los dos están observando los 4 palitos que están ahí. Dependiendo del observador, ve lo que ve. El de este lado ve 4 y el del frente ve 3. Eso pasa todos los días de la vida. Nadie ve 2 cosas iguales. ¿Saben por qué? Porque no hay 2 personas iguales. Sin embargo, y a pesar de eso, cuando estamos en una discusión o una conversación, queremos que el otro vea lo que yo veo. Y les tengo una muy mala noticia. Es imposible que el otro vea lo que yo veo, porque el otro ve lo que ve y yo veo lo que veo. Y esta es la historia de las emociones. Él está viendo lo que está viendo desde su configuración y el de acá lo está viendo según su configuración. Si lo llevan ustedes y lo extrapolan a su familia y a sus empresas, ¿qué sucede? ¿En dónde nace el conflicto? El conflicto nace cuando yo quiero que el otro vea 3 palos y yo estoy viendo 4. Pero mire que hay 4 y el otro dice, pero mire que hay 3. Y nadie le pregunta al otro, ¿tú cuántos estás viendo? Simplemente me la paso tratando de convencer al otro que hay 4. Y nunca le preguntamos al otro cuántos está viendo. ¿Por qué? Porque eso sucede en todo. Hagan juegos de perspectiva. Utilicen palabras. Siéntese a almorzar con un argentino. Ustedes al argentino le dicen una palabra y el argentino entiende otra. Hablen con su mujer de Navidad y su mujer entiende por Navidad una cosa de lo que ustedes entienden por Navidad. Y pasa en todas las cosas de la vida. Incluso las palabras no tienen el mismo significado que tiene para el uno que para el otro. Y aquí cuento la anécdota echando el vainazo. Cuando mi señora era muy creativa, me pidió organizar una Navidad hace algunos años. Yo le dije, claro, mi amor, hagamos una Navidad. Al otro día me llama y me dice, mi amor, ya tengo el DJ. Y yo dije, ¿el DJ cómo para qué? Me dice, para Navidad. Dije, no, pero es que para mí la Navidad es una reunión familiar, alrededor de una mesa, comiendo pavo. Me dijo, no, para nosotros es rumba. Ella es barranquillera. ¿Listo?
Si vemos las circunstancias, ese pequeño detalle hubiera podido generar conflicto. Eso genera conflicto, porque pretendemos que todo el mundo vea lo mismo y resulta que nadie ve lo mismo. Voy a contarles rápidamente un video con que cierro esta primera parte que tiene que ver con las emociones, que ejemplariza lo importante de las emociones en nuestras vidas. Meu time, pra mim, é alegria. Essa é a minha maior paixão. A gente grita, xinga, pula. Eu reclamo, eu chuto a bola junto com o atacante, entendeu? A racionalidade toda vai embora. É Mengão, né? Time de coração. Se vocês ficarem em silêncio durante todo o jogo, ganham R$100 mil para dividir entre vocês. Se alguém fizer qualquer tipo de barulho, vocês não ganham nada. A gente só sabe torcer pro Flamengo. Maluco, assim, apaixonado. Eu vejo colegas meus que são corintianos, são paulinos. Talvez eles sintam a mesma coisa que eu sinto. Eu sou louco, mas não de rasgar dinheiro. Boa sorte e silêncio. É o momento da final, o título está chegando, prepare o seu coração. Boa versão, chegou no Luiz Antônio, ajeitou para bater para canhota e mandou por cima. Olha a bola dentro da área, De La Torre, marcado pelo Samir, houve falta. Ih, fechou o tempo, hein? Vem Luiz Antônio, pé direito, bateu na trave. Carlos Eduardo pro Léo Moura, invadiu pela direita, colocou mal, bateu pra fora o Leonardo Moura. Pro Manuel, com o Hernani na cara do gol, é capaz de brocador, chutou, Everton defendeu. 42 do segundo tempo, tiro bonito do Paulinho, cruza a bola pra trás, é gol! Gol! Si se dan cuenta, aquellos que se jactan de ser racionales, hay cositas que nos acaban con la racionalidad que se llaman las emociones. En la razón, ellos se querían ganar los 100,000 reales. Valga decirlo, eran $10,000 por persona. Pero su emoción le llegó a lo que se denomina la amígdala y les cambió la razón por la expresión de la emoción. Aquellos que nos gusta el fútbol, por ejemplo, como en mi caso particular que me gusta más o menos, denota perfectamente que cada ser humano adentro, cada uno de ustedes adentro, tiene emociones que les impulsan determinadas acciones. Y somos distintos. A unos es el fútbol, a otros es la peluquería, a otros ir de compras, a otros es viajar, lo que sea. Siguen siendo las emociones el gran detractor de nuestro actuar. Pero además de eso, en nuestras conversaciones identificamos que hay un segundo gran actor en el tema de cómo actuamos en las organizaciones y tiene que ver con las generaciones. Resulta que, y esta mañana sí que lo hemos visto porque todos han señalado a sus papás, hermanos, tíos, etcétera, encontramos que en cada empresa en donde estamos confluyen muchas generaciones. Resulta que generalmente hoy analizamos que en muchas todavía hay baby boomers. Y si encontramos baby boomers y los identificamos rápido en una foto, nos damos cuenta que los baby boomers culturalmente actúan así. Para ellos la palabra éxito significa estabilidad. A diferencia que, por ejemplo, para los X significa dinero, no. Para los boomers significa estabilidad. Quiere decir proyectos a largo plazo. Si nosotros vamos al caso de nuestros papás o nuestros abuelos, en muchos casos, vemos que para ellos era muy importante haber trabajado en una organización 40 años y se sentían orgullosos de ellos. Nacieron entre los 40 y los 60, para ellos el trabajo era para toda la vida, el trabajo era honor y sacrificio, la vida laboral y personal no se mezclaba, a diferencia de los X, y oigan esto que es muy importante, para ellos las jerarquías son muy importantes. Las relaciones de los boomers son jerárquicas. Verbigracia, cuando hay una sala de juntas en una organización donde hay boomers, para el boomer sentarse en la cabecera es importante. Para el millennial, para el Z, pero para el boomer es muy importante. Después nos movemos y vienen, no es mi culpa,
los desesperantes X, donde estamos muchos de los que hemos hablado hoy aquí arriba identificados. ¿Qué pasa con los X? Los X nacen en otro momento de la historia, nacen entre los 60 al finales, en mi caso, y los 80. ¿Qué pasa con los X? Los X nacen en una época en donde la economía capitalista era muy importante, por lo tanto su acción de conservar cambia muchísimo. Los bonos, por ejemplo, que les gustan tanto a los directores de recursos humanos, nacieron para los X. La forma de estabilizar o de estimular un X eran los bonitos, entonces con plata se estimulaban. Por lo tanto, no van a contar que lo mismo va a estimular a un boomer o a un millennial. Esto es para los X. Y es muy importante que identifiquemos que cada generación tiene emociones y acciones diferentes. Esta es la generación workaholic, por ejemplo, en donde estar 14 horas en la oficina era súper importante. El X que se iba temprano a su oficina se sentía culpable o se siente culpable. El X que, por ejemplo, no pone el trabajo por encima de muchas otras cosas, se siente culpable. ¿Por qué? Porque nace en la historia de la humanidad en donde esto es una carrera interminable, donde lo importante era llegar como fuera. Por eso los X se comportan diferentes en las organizaciones. Además les encanta estudiar, les encanta que les paguen títulos de maestría, etcétera, etcétera. Y además son muy competitivos. Y quiero dejarlo claro que no estoy dando definiciones desde el punto de vista de juzgar las generaciones. Las generaciones son válidas porque así nacieron. Porque el mundo donde nacieron tenía condiciones sociales y culturales diferentes. Por lo tanto, actúan diferente. Y después viene alguien con que los X y los boomers no sabemos qué hacer. Entonces uno llega a las empresas de consultoría y dice, Ignacio, ¿y qué hacemos con los millennials? Como si fueran extraterrestres. ¿Saben cuál es el problema? No son extraterrestres, son diferentes a nosotros. Y como la forma en que nosotros gestionamos las emociones es todo aquel que es diferente, simplemente lo juzgamos, lo tachamos, ¿sí o no? O lo adjetivizamos, entonces decimos que estos son complicadísimos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque imagínense un X, imagínense el X que les acabo de escribir únicamente como jefe de millennials. Está enfrentado a un reto muy complicado. Para ellos el éxito no es plata, es placer. ¿Saben para qué les sirven los bonos a los millennials? Para viajar. ¿Sí o no? Para darse un gusto, para tener un nuevo proyecto, pero no necesariamente para acumular como los X. Los millennials conectan la pasión con el trabajo. A nosotros los X y a los boomers eso no estaba de moda. ¿Cuál pasión? Lo importante era trabajar para un sueldo. No, ellos necesitan pasión, necesitan movilidad y flexibilidad y necesitan ser cooperativos. Y eso sí que es importante. Porque los X somos los menos cooperativos del mundo. Si se acuerdan, nosotros cuando estábamos en la universidad lo que más nos enseñaban era trabajo en equipo. ¿Saben por qué? Porque no sabíamos trabajar en equipo. Entonces había que enseñar trabajo en equipo. Estos vienen con el ADN del trabajo en equipo. Y eso nos complica a los X porque no tenemos esa competencia naturalmente hablando. El propósito, nacen entre 70 y finales de los 90, su mentalidad es líquida, fluida y colectiva. Es decir, cada día las mentes de los jóvenes se parecen más a la de un PDA. Y eso es muy importante entenderlo, porque necesitan información muy ágil y que conecte rápidamente. Nosotros nos demoramos mucho en conectar, ellos conectan prácticamente automáticamente. Y además su trabajo es en cualquier parte. Y para completar, si estábamos complicados con los millennials, acaban de llegar los Zetas. Y ahí están. Y estos son más complicados todavía. La brecha entre los X, que son la mayoría hoy de gerentes de las compañías, con los Zetas está muy ampliada. Ellos son digitales fundamentalmente. Necesitan aprender por experiencias, lo cual ha complicado la vida de las universidades y además son maduros y creativos. Nada de lo que somos los X. Entonces los X nos ha tocado empezar a movernos a otro mundo rápidamente. Para cerrar el tema de generaciones, ¿cuál es el mensaje? Todos somos distintos. Evitemos el conflicto porque todos somos distintos. La única forma de que una compañía hoy pase en el tiempo y sobreviva es que entendamos la diversidad que implica gestionar personas. Porque si sumamos a eso, además hay una diferencia mucho más compleja, que es mucho más compleja de más generaciones. Hay hombres y hay mujeres. Entonces, si sumamos las emociones, las generaciones y además sumamos que los géneros somos distintos y que hablamos distinto, conectamos el cerebro distinto, simplemente miren el cerebro de una mujer, cómo conecta todo y miren el de un hombrecito. No conectamos nada, parceros. No es nuestra culpa, así estamos configurados. Sí, así nos hicieron, así es nuestro sistema. El de ellas conecta todo, se acuerdan de todo, todo lo relacionan. Suben esos tres elementos
y se darán cuenta que el truco está en cómo nos relacionamos. Y adicionalmente, para llevar a dar un elemento para cerrar la conferencia de hoy, ¿qué hemos tratado de hacer en este proceso de estudio aquí en la universidad? Proyecto que trabajamos de la mano mucho con el Centro de Emprendimiento, sobre todo trabajamos mucho el tema del emprendimiento femenino, entendiendo hoy las mujeres como unas grandes actoras de este proceso, es que queremos cambiar la mirada. Queremos cambiar las empresas que sigan negociando de un modelo tradicional en donde negociábamos únicamente para cerrar negocios. Aunque les parezca increíble, las compañías que perduran no son las que negocian para cerrar negocios, son las que negocian para perdurar, que son dos cosas totalmente distintas. Las compañías que perduran son las que por encima de todo conservan las relaciones, por encima del negocio. Cuando uno conserva la relación, está incluso dispuesto a perder. Es decir, hay negocios donde uno pierde, pero hay muchos donde no se pierde. ¿Por qué? Porque lo importante es la relación. Y simplemente esta es la mirada de cómo se negociaba en el modelo sobre el resultado, en donde todo valía. Parte del problema que estamos viviendo en el hoy y en el tema de la ética es que todo valía para negociar. Lo importante era convencer, después regatear los intereses, después se fijaban posiciones y después se solucionaba lo que se solucionaba. Lo importante era el resultado. En el cambio de mirada, que se dan cuenta, implica plasticidad conductual, que estamos tratando de dejar como mensaje, que lo importante es la relación. Que cuando nos ocupamos del otro, entendiendo que el otro puede ser de género distinto, de una generación distinta, venir de una historia distinta, que es una persona distinta, y cuando establecemos una relación, el resto viene por añadidura. ¿Por qué? Porque aquí se establece una palabra que se llama confianza. Cuando yo me preocupo, primero que todo, en la confianza, después identifico las preocupaciones del otro, no las mías, después busco sincronías y el negocio queda cerrado casi automáticamente. Es mucho más fácil cerrar negocios cuando lo que privilegio es la relación. Y es mucho más complejo cerrar negocios cuando lo que privilegio es tener que convencer, porque yo convenzo desde mí, en cambio en este modelo convenzo desde el otro, y es otra cosa totalmente distinta. El truco que aquí utilizamos es, al final, construimos la cultura cuando primero pensamos en las emociones. Acuérdense que la vida se trata de hacer visible al otro y no a uno mismo, porque lo que importa en las relaciones no es lo que uno quiera, sino lo que otro quiere. Porque a veces nos preocupamos más por mi dolor que por el dolor del otro. Y siempre cuento una anécdota final. Yo toda la vida me la pasé juzgando a mi papá, pensando que el que era invisible era yo. Y un día, en cualquier conversación, le hice una pregunta a mi papá, y mi papá se volteó y me dijo, hijo, ¿me estás preguntando? Le dije, sí, ¿por qué? Me dijo, porque es la primera vez en 45 años que me preguntas. Yo me la pasé juzgando a mi papá porque mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 4 años. Y siempre pensé que mi papá actuaba de una manera intencional, y no, él era una persona de una generación diferente que se comportó diferente porque era diferente. Y un día lo hice visible, y el día que lo hice visible nació para mí la relación con mi papá. Todos somos distintos, pero cuando construimos empresas pensando en el otro y no nosotros mismos, hacemos empresas perdurables. Muchas gracias.